Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Magia Cotidiana, dos almas que conversan, con la conducción de Paola Espitia y quien les habla, Laura Leiva. Bienvenidos, bienvenidas a Magia Cotidiana. Tenemos en esta oportunidad, que es el tercer podcast, me presento, quien les habla, Laura Leiva, y aquí tengo a mi gran amiga Paola Espitia, un Paola gusto Espitia. volver aquí. Sí, muy contentas porque hoy vamos a abordar un tema realmente que nos conecta con el alma, con el corazón, que es celebrar lo ordinario, esas cosas simples de la vida. Pero Pau, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de celebrar lo ordinario? Bueno, Lau, sí, hoy vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? De celebrar lo ordinario y como me dices, ¿a qué nos referimos con esto? Pues es que generalmente siempre vivimos esperando grandes momentos, ¿sí? Como ese viaje soñado, el logro, una ocasión especial. Y mientras tanto, pues la vida real sucede en lo cotidiano, en lo ordinario. Y descubrir que ahí, pues como en esa cotidianidad, hay mucha magia. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, bueno, todos conectamos con esas cosas simples. El tema es cuando uno por ahí no le da, sin querer, inconscientemente le resta importancia, porque en el trajín, en la vorágine del día a día, a veces pasamos por alto cosas que realmente son importantes. Y muchas veces en la distancia y a lo largo del tiempo, cuando recordamos ciertas situaciones, ciertos momentos, no son cosas tan, digamos, escenarios grandiosos, sino son momentos muy simples, muy íntimos, que es lo que nos conecta con el alma y eso es lo que realmente recordamos. No sé si te pasa de esa manera, si los momentos que vos Sí. te atesorás en tu corazón en realidad son situaciones muy simples, pero que se vivieron con mucha intensidad. Sí, es muy cierto. Entonces, pues, por ejemplo, cuéntame tú, Lau, esta semana, un momento que hayas vivido que sea como muy ordinario para ti, que hayas vivido en la semana, por ejemplo, no sé, cuando te sientas a tomar tu té o tu café o alguna cosa que hayas hecho esta semana, que para ti sea ordinario. Claro, que sea como habitual, mi ritual de mi Sí. café con leche en la taza, que era unas tacitas que eran de mi abuela, que yo le digo las de Alicia en el País de las Maravillas, porque justo no la tengo acá, si no te la mostraba, que tienen como un honguito. Bueno, todos me dicen, ay, parecen las de Alicia. Algo muy simple, pero que a mí me conecta también con la infancia, con mi abuela, hacerme mis tostadas con queso, no sé, cosas muy simples, pero que uno las disfruta. Son esos pequeños placeres de la vida que a veces uno dice, que no es superficial, porque a mí me conecta también con algo que tiene que ver con mi infancia. El café con leche, por ejemplo, que es mi bebida favorita de muy chiquita. Bueno, por ahí mi otra abuela, cuando me la preparaba, me ponía más leche que café porque era chica. Yo venía del jardín y ella me preparaba la taza de café con leche, me ponía una bombilla, la bombilla del mate. Yo sin la bombilla no tomaba el café con leche, no porque no pudiese, sino porque, bueno, era una costumbre. Y yo tenía que estar mi café con leche que me preparaba mi abuela, y también lo conecto con mi otra abuela, con las tacitas. Así que es una rutina, algo muy simple, pero que a mí me conecta del corazón, me saca una sonrisa. A veces me dicen, ¿y estas tacitas? Y viene gente a casa y yo digo, ay, estas son de mi abuela, estas son de mi otra abuela. Y nada, y es como un ritual, pero que yo ya lo vivo como algo normal, pero que me hace sentir muy bien. Es como que me saca, ahora me preguntás, ves, y ya esbozo una sonrisa espontáneamente, porque me conecta con ellas, con la energía de mis abuelas. Y Edmond, de eso se trata, de conectar, de evocar esos momentos bonitos. Entonces, continuando con esto, ¿qué significa celebrar? ¿Sí? O sea, ¿cuándo fue la última vez que celebraste algo que no era digno de celebración? Por ejemplo, servir este té en estas tacitas, celebrar la salida o bueno, tú que has vuelto al trabajo, Sí. esos momentos así, o algo que ha pasado que tú has dicho, bueno, tal vez esto no era necesario celebrarlo, sin embargo, yo lo celebré.
Ahora, yo, por ejemplo, en mi caso, yo te doy el ejemplo de la celebración. Fue hace como 3 días que me entró un dinero de unas sesiones que voy a empezar a hacer. Entonces, para mí eso fue, wow, extraordinario, maravilloso y lo celebraba. Y era algo pues, que generalmente nunca celebraba. Entonces, no sé qué momento tienes que lo hayas celebrado. Claro, bueno, me haces acordar en base a lo que vas diciendo y voy conectando, porque esto es espontáneo, lo de mis abuelas, bueno, surgió recién, no lo había analizado, digamos, a partir de tu pregunta me surgió y apareció Sí, en mi mente y en mi corazón. No, me llegó un certificado que tuve que activar porque yo estaba haciendo un coaching y hace rato que lo había hecho y no había descargado la certificación, entonces tuve que ir a tildar todas las actividades, todo lo que vamos desarrollando cuando hacemos un coaching y dije, uy, no lo descargué, entonces empecé a activarlo y cuando lo toqué, que ya digamos, tenía todo aprendido, pero no tenía el certificado, digamos. Cuando lo bajé sí, y lo vi con mi nombre y mi apellido, me generó una satisfacción. Es algo re lindo porque, ¿sabes? Todo el esfuerzo que implica es el tiempo que vos le dedicás, el esfuerzo, las prácticas, el estudiar, el incorporarlo, pero verlo después plasmado en un certificado, aunque sea un papel, que diga, bueno, pero es algo simbólico. Sí, pero eso simbólico tiene un valor y yo internamente lo celebré. Me puse muy contenta como una nena chiquita que le dan un premio y si bien está bien merecido porque uno implica un esfuerzo para conseguirlo, sin embargo me sí. generó una alegría que yo no pensé cuando iba a descargar el certificado que me iba a generar esa alegría. Y fue muy lindo. No lo compartí, digamos, en ese momento, le comenté a mi nena, pero es una forma de celebrarlo también, decirle, mira, me da el Sí. certificado y ella me miraba, porque por ahí lo toma como algo normal, simple, sin embargo a mí me generó esa celebración interna. Ay, qué lindo, ¿ves? O sea, son esas cosas, ¿no? Lo sencillo, lo cotidiano, lo que tal vez para las personas no tiene como mucha relevancia, enfocarnos en este tipo de cosas es, hace como que el alma y el corazón como que vibren en una frecuencia diferente. Ahora es, ¿por qué nos cuesta tanto darle valor a lo pequeño? ¿Sí? O como ¿Por que uno le qué? resta importancia, querés decir. Sí, ¿por qué nos cuesta tanto eso? ¿Sí? Como enfocarnos en esas cositas cotidianas del día a día. ¿Tú qué piensas, Lau? Yo creo que es el trajín, que uno está como con la mente puesta en automático, en piloto Sí, automático, y eso a veces nos impide registrar esos pequeños momentos que vuelvo a lo mismo. A veces a la distancia, por ejemplo, seres que ya no están más, seres queridos que físicamente ya no están más con nosotros, y uno dice, en ese momento no es que no lo valoraba, pero no tomaba dimensión de lo que estaba viviendo por ahí, de pensar cuándo fue la última vez que abrazaste, suponete, estábamos justo evocando a mis abuelas, cuándo fue el último abrazo, el último beso. Hay cosas que tengo el recuerdo y cosas que no, porque obviamente uno no sabe exactamente cuándo va a ser ese último momento. sí, Y no es que yo le retaba importancia, pero tal vez no dimensionaba esa situación, ese momento de contacto a nivel físico, quiero decir, porque a nivel energético siguen estando, realmente yo doy testimonio de que siguen estando en mi corazón y presentes, pero a nivel físico, cuando uno necesita ese abrazo, ese beso, ese mirarse a los ojos y decirse cosas lindas o no tan lindas, pero estar en presencia, yo creo que sí, es porque primero pensamos que somos eternos, que nunca nos vamos a ir de alguna manera, aunque sabemos que no, pero bueno, pensamos que siempre vamos a estar acá y no es así. Y cuando somos más grandes, por ahí tomamos un poquito mayor de conciencia, pero de todas formas, muchas veces estamos en piloto automático. Me pasaba el otro día de fui a hacer unas compras cerca de casa y yo decía, no voy a ir caminando así en piloto automático, voy a tratar de observar a mi alrededor y me puse a mirar las hojas de un árbol, los colores, qué lindo. A veces uno dice, ay, parece una pavada, no, pero detenerse a ver esa belleza, a tener, por ejemplo, el sentido de la vista, a poder disfrutar de esa estación del año que acá en la Argentina se está acercando, está finalizando el invierno y estamos más cerca del otoño. Es como disfrutar esas cosas que parecen simples, pero que no sabes hasta cuándo vas a estar en presencia acá y vas a poder disfrutarlas. Entonces es mirar lo mismo, pero con ojos más enfocados y en presencia, ¿no? No sé si estoy siendo clara. sí, claro, eso es, y eso es muy bonito, ¿no? El mirar lo mismo todos los días, como lo acabas de decir, pero en presencia.
Ahora, yo sigo con mis preguntas. Sí. ¿Tú crees que, que la sociedad como que nos entrena para esperar lo grande, para siempre estar celebrando las cosas grandes? ¿Sí? ¿Qué piensas Vos me de eso? preguntás si yo tengo esa sensación, si la sociedad nos Sí, prepara solamente para celebrar lo grande. Y un poco sí, por eso muchas veces estamos en piloto automático porque no celebramos lo pequeño, porque es una cuestión también cultural, un poco tiene que ver con nuestro entorno, más amplio que tiene que ver, como hablabas, de la sociedad. Por ahí en lo íntimo, en la familia, por ahí uno tiene ciertos valores que comparte y demás, y por ahí puedes hacer foco en estas cosas, pero a veces cuando vos lo ampliás y estás en otro contexto, no sé, laboral y demás, obviamente uno está enfocado en un rol en ese momento y tiene que abocarse a eso, pero no dejar de sorprendernos por esas cosas lindas que también pueden surgir en un trabajo. A veces vos podés brindar una ayuda que no está en tu rol, pero que por ahí se dio esa situación. Me contaba una amiga una situación que se le presentó donde ella desde el corazón dio una opinión a alguien y después supo el impacto que causó en esa persona, sus palabras, el impacto que tuvieron, y eso es una satisfacción muy grande. Ella sin proponérselo, simplemente brindándose a ese otro, a ese prójimo, le cambió una perspectiva, y ella no tomó conciencia hasta que otro profesor le dijo, vos no sabés el impacto de tus palabras que tuvieron con esta persona. Y eso es muy lindo. Poder sí, sí, sí. corrernos del foco y por ahí no estar tanto en piloto automático y celebrar esas cosas que por ahí, como vos decís, en lo magno, en lo grande, por ahí dice, ¿y eso celebrás? Y sí, ¿te parece poco? Incluso a veces uno puede cambiar, parece una cosa inmensa, pero no es tan así. En esos pequeños actos uno puede cambiar incluso la vida de alguien, aunque parezca una cosa, decís, no, pero es demasiado. No lo sabés, no lo sabés. En este caso sí, lo supo, el impacto que tuvo en esta persona, pero a veces uno no lo sabe. A mí me ha pasado de estar por ahí algún tiempo, no sé, en algún momento uno tiene altibajos y por ahí me llegó un mensaje de una amiga que lo mandó en general, por ahí ella ni sabía cómo estaba yo y me puso alguna frase re linda y a mí me conectó con eso que me transmitió y me generó una alegría y ella del otro lado ni se imaginaba que con esa simple frase que me mandó, digamos, de cariño, por ahí a mí me generó un impacto muy lindo porque por ahí necesitaba ese mimo, digamos. Ese momento, sí, esa Claro, y eso por ahí frase, lo hizo porque ella era así, era de mandar frases lindas, sí, pero no pensó que por ahí el impacto que podía tener el otro. Por eso cuando uno va a hacer algo, si no es algo que vos pienses que va a aportar o que va a hacer algo grato para el otro, mejor guardárselo. ¿Para qué? sí, O sea, a sí, veces hay que claro, sí, sí, guardarse. Si sí. no, no tenemos nada lindo para decir, contar hasta 3 y guardárnoslo, porque Es esto, mejor, a veces es mejor, sí. Y bueno, y con respecto a lo que hablábamos, la pregunta de que si la sociedad como que nos entrena, yo sí también pienso que sí, que nos entrena, que nos muestra como que si entre más grande sea la celebración, entre más grande sea el momento, como que entre más especial sea el viaje o exótica el destino, como que vamos a estar ubicados en un lugar específico dentro de la sociedad. Y a veces eso es lo que como que nos desconecta de la simpleza y de la sencillez de lo cotidiano y del día a día. Pues a mí me gustaría mucho saber en tu vida, Lau, sí. qué momento eh, cotidiano extrañas en cualquier etapa de tu vida pasada, en cualquier momento de tu vida pasada, un momento que para ti eh, era muy cotidiano, era muy ordinario, ¿sí? Y hoy en día, a la edad que tú tienes en esos momentos, desearías volver a repetir ese momento porque lo añoras, lo extrañas. Bueno, cosas de mi infancia, momentos muy lindos de mi infancia con mi papá Daniel, eh, que obviamente no solamente, o sea, uno lo rememora desde el recuerdo, te conectás desde ese recuerdo porque, bueno, obviamente esa etapa ya se terminó y además, bueno, mi Sí, papá trascendió, entonces físicamente como que es imposible, pero recordarlo es una forma de traerlo de vuelta a momentos de juegos, de canciones, de crear rimas. A mí me gusta mucho la poesía también porque a él le gustaba conectar mucho desde ese lugar. Eh, Así que nada, me vienen miles de recuerdos de ay, qué juegos lindo. con él, muy lindos. Y después de adulta también cosas muy simples. Si vos me decís,
si tuvieras un ratito y pudieras traerlo nuevamente físicamente a este plano, ¿qué te gustaría hacer? Y en realidad cosas muy simples, extrañas, no es que en ese momento no las valorara, por eso te digo, yo sí las valoraba, pero por ahí uno no la dimensiona. Ir a tomar un café, tener una charla simple, no de un tema puntual X, o sea, cualquier tema, hablar del clima, de cualquier cosa. Esos momentos tan lindos, a mí me encantaría volver a vivirlos. O darte de la mano con ese ser querido, ese abrazo, o simplemente mirarse, tener una conversación y mirarse a los ojos y saber que están. Me acuerdo una vez una psicóloga me preguntó, porque a veces en las relaciones de pareja, obviamente son diferentes roles, funcionamos distinto, a veces necesitamos que nos digan con palabras te quiero y demás. Y una vez me acuerdo una psicóloga me preguntó, ¿y tu mamá o tu papá, por ejemplo, son de decir siendo adulta que te quieren? Y yo le digo, la verdad que no, decirme de chiquita sí, pero de grande, Sí, mi papá me diga te quiero mucho. Y me dice, ¿y vos qué sentís que te quieren? Sí. ¿Y cómo sabes? Ay, no sé, porque lo siento, me lo hacen sentir lo igual, no siento. hace falta que me lo digan, porque me lo hacen sentir. ¿Y cómo te lo hacen sentir? Con mil cosas que hacen, mil gestos, mil actitudes que hacían por mí. Te hablo de mi papá porque, bueno, físicamente ya no está. No sé, cosas que por ahí vos decís, no tiene la obligación de hacerlo porque es un papá, porque ya somos adultos y cada uno es responsable de su vida. Sin embargo, él estaba muy presente. Si yo me sentía mal, me pasaba a buscar, yo te llevo al médico, te acompaño. Son cosas que por ahí vos decís, bueno, ya sos adulta, pero tu mamá, tu papá van a seguir siendo Sí, ellos con siempre. ese lazo de amor que incluso sigue estando ese lazo más allá digamos, de la muerte Sí, física, sí. porque ese lazo sigue estando y me lo sigue El cuerpo recordando en cada físico. recuerdo y en los sueños cuando se me presenta y cuando conecto en meditación. Así que ese lazo te puedo asegurar que no se rompe nunca. Sí, ese lazo realmente no se rompe, eso es real, eso es así. Y claro, no, aquí podríamos quedarnos compartiendo todos estos momentos que a lo largo de nuestra vida se fueron convirtiendo en momentos extraordinarios, pero que en su momento fueron cosas tan cotidianas, tan Sí, ordinarias, tan simples, como que no tenían mucho valor en ese momento y hoy en día terminan siendo grandes tesoros, ¿no? es verdad. ¿Cómo, ahora, bueno, todo esto, cómo logramos entrenar el ojo para que esas cosas, para ver lo extraordinario en lo ordinario, ¿sí? Hay muchas formas, pero yo siento que la clave real de esto es la atención y la atención es como un músculo y hay que entrenarla. Entonces, eh, decía una frase que tomé de una escritora estadounidense que se llama Annie Dillard. Ella dice que la forma como nosotros vivimos el día a día, así vivimos nuestra vida. Entonces, es muy interesante detenernos un momentico a pensar cómo estamos nosotros viviendo nuestro día a día, nuestra cotidianidad y cómo nos enfrentamos a estos momentos ordinarios. Entonces, yo tenía un ejemplo bien interesante que es como cuando estamos lavando los platos. Por ejemplo, Lau, ¿qué agua usas? ¿Es agua caliente? ¿Es agua fría? Eh, ¿Qué pasa en ese silencio cuando estás con el plato y tú? ¿Qué pensamientos te llegan? ¿Ha valido la pena todo lo que has estado pensando, o todo lo que has estado sintiendo, o todo lo que estás experimentando? ¿O, o solamente es un plato sucio y no pasa nada, no pasa absolutamente nada? Porque esto es algo que en nuestras casas hacemos todos Sí, los días, varias veces. ¿Cómo tal lo cual. vives tú, por ejemplo? Bueno, en realidad conecto más desde el amor con la cocina, no con lavar los platos, soy sincera. Primero, el agua, sí puede estar hirviendo, pero yo guantes. Siempre guantes, así que no sé, no registro mucho la temperatura del agua porque estoy con guantes y no, la verdad que me quemo, tengo mucha sensibilidad. Mi franja del dolor con el calor es casi intolerable, así que si no me pongo guantes, el agua tiene que estar fría.
Así que no tengo registro del agua porque, ya te digo, uso guantes para lavar los platos. Sí, Pero por ahí me fastidio un poco, no me gusta tanto, lo hago, pero más como un sacrificio, digamos. Lo que sí hago con mucho amor, y aunque esté un montón, o sea, esté 2 horas parada para cocinar algo para mis hijos, lo hago con todo el amor, espero que les guste la comida, y la pienso, y digo, bueno, hoy tengo ganas de cocinar tal cosa, y me fijo recetas, por ahí evoco a mis abuelas, pero no disfruto tanto de lavar los platos. Lo hago porque no me gusta ver nada sucio, pero yo, en realidad conecto más con cuando preparo algún plato, con la cocina. Me gusta más, lo disfruto más, te soy sincera. Lo disfruto sí, más. claro. No, y es que el arte de lavar platos es todo un arte. A Sí, mí no es que me guste tampoco mucho, no, pero sin embargo es algo que todos los días hacemos, ¿sí? sí. Y Bueno, cocinar entonces, también, en sí, general. pero bueno, es que Compramos cocinar, por comida hecha, ejemplo, pero voy para generando. ti, sí, y para ti, para mí cocinar es como un trabajo de estimulación del alma, yo creo. Pero ya lavar platos, pues, tiene otro significado. Entonces, en esas cosas que como que no son como tan divertidas, ¿qué pasa? ¿Sí? Y es como llegar a ese entrenamiento que hablábamos, ¿ve? ¿Cómo logramos sacar lo extraordinario de las cosas ordinarias? Pues entrenándonos. ¿Y cómo? Pues hay que empezar con el ojo, porque hay que empezar a ver, a mirar esas cosas y a darles un contexto totalmente diferente. Porque por eso te decía de los platos. ¿Qué ves? ¿Un momento de conexión contigo, con tus pensamientos, o simplemente un plato sucio y muchos platos por lavar? Ahora, otra cosa también que nos lleva a darnos cuenta que eh, lo ordinario es mucho más perdurable en nuestro corazón y en nuestra mente, y es cuando tenemos la fortuna de hablar con personas adultas, adultos mayores, abuelos, ¿sí? Y les empezamos a escuchar las narraciones que ellos hacen de su vida, y realmente ellos muy pocas veces, yo creería que de todas las conversaciones que yo he tenido con personas adultas, adultos mayores, eh, nunca me han hablado de los viajes, de las vacaciones, ni de las celebraciones que tenían. Siempre he escuchado son el olor a la comida, lo que significaba cocinar junto a la mamá o junto al papá, lo que significaba caminar a la escuela, los trayectos. Por ejemplo, mi abuela cuando iba a la escuela, ella tenía que caminar mucho para llegar, y ella decía que desde la casa hasta la escuela era casi 1 hora caminando, y que para ella eso era el recorrido de la diversión, porque hacía muchas cosas mientras caminaba. Y lo podemos ver hoy en día y es sencillamente pues caminar y no hay nada interesante. Entonces, eso también eso también tiene mucha validez. No sé tú qué conectas o cómo sientes que podríamos traer de eso ordinario, extraerle lo extraordinario. Sí, me acuerdo por ahí te contaba historias que parece tipo novela, tipo cuento, que no eran Sí, novela ni cuento, eran reales. Por ejemplo, mi bisabuela, que te contaba una historia que parecía tipo novela y era la vida de ella. Ella había nacido en un pueblo en Portugal. Cuando ella era muy chiquita, su mamá vino a la Argentina y se quedó con sus abuelos, y recién la volvió a ver a la mamá a los 14 años. Vino a la Argentina a los 14, como que se reencontró de vuelta con su mamá a esa edad, o sea, porque ella se crió con su abuela, y por ahí te contaba anécdotas de su pueblo natal, que iban, por ejemplo, en esa época, te hablo del principio de 1900, iba a lavar la ropa a un río porque vivían en un pueblito y habían aprendido a leer y escribir en la casa de un zapatero, un señor que tenía como una escuelita en su casa, pero era zapatero y les enseñaba a leer y a escribir. Y todas cosas que vos decís, parece una cosa que me está contando de no sé cuándo, sí, de película, porque cómo no, vos niña, porque me decían, mi mamá, mis abuelos, todos fueron a la escuela, algunos hicieron el secundario, incluso uno de mis abuelos fue a la facultad, y vos decís, ¿y mi bisabuela aprendió a leer y a escribir en la casa de un zapatero? Sí, era otra realidad, otro contexto, eh,
Era Sí, una sí, época, creo sí. que era la Primera Guerra Mundial cuando vino para acá, y bueno, era otra realidad y te lo contaba y vos lo veías como que era un cuento. Dice, por ahí me está contando un cuento, y no era ningún cuento, era su vida. Y es lindo porque ella, incluso cuando ya era muy mayor, que van perdiendo la memoria, algunos adultos mayores van perdiendo la memoria, me acuerdo una vez en un cumpleaños le regalaron una caja de bombones, ya era una señora bastante mayor. Y yo le decíamos, abuela, ¿nos convidás? Pues no le decíamos bisabuela, le decíamos abuela, ¿nos convidás un bombón? Y ella decía, ¿qué bombón? Yo no tengo bombones. No porque no nos quería convidar, pues había olvidado. Tenía la memoria, digamos, a corto plazo. A Sin corto plazo. embargo, recuerdos de su infancia jamás se olvidaban. Tienen una memoria de cosas que había vivido antes de venir a la Argentina, en su pueblo natal, allá en Europa, y se acordaba impresionante, y vos decís, ¿cómo conecta con el pasado? No se pierde, como que conectan con el pasado, pero por ahí con Con las cosas del cosas del momento, presente, sí. no. No, eso No, tiene sí, una sí. explicación, Sí. por qué esas cosas del pasado no se pierden, pero el presente sí. Van como, Siento ellos que es como conectan eso, siempre con el ¿no? pasado. Siento que es como eso, como el cuando se convierten esas cosas ordinarias en extraordinarias. Sí. Y antes de finalizar este episodio, pues quería dejarles como algunas prácticas o algunos hábitos interesantes pues para lograr precisamente entrenar nuestro ojo y poder sacar de los momentos ordinarios algo extraordinario. Y Bueno, tomar nota. precisamente Tomemos a eso, nota o me después lo parece muy dejamos bien. en descripción Sí, a tomar para nota y hacer les ejercicio. dejamos para que lo tengan presente y lo hagan, lo practiquen. La primera se llama los tres ordinarios. Entonces, generalmente siempre que nos vamos a la cama y nos acostamos, antes siempre damos como gracias a que por la salud, que por, no sé, por las cosas grandes, ¿sí? Por la abundancia, por el dinero, ¿sí? Esta vez es, antes de ir a la cama, traer a nuestra mente tres cosas ordinarias, pequeñas. Por ejemplo, me tomé un vaso de agua y hoy doy gracias por ese vaso de agua que me tomé en el momento justo y sentí como mi cuerpo se refrescaba. Otro puede ser, hoy abracé a mi hijo y cuando lo abracé, sentí cómo su corazón se conectaba con el mío. Y esto lo Qué lindo. agradezco inmensamente. Esas cosas pequeñas, ¿sí? Hoy me tomé el café de la mañana pensando en el sabor y el aroma que me dejaba el café en mi boca y tuve un estallido de sabores tan profundo que sentí que era la taza de café más especial que me estaba tomando hoy. Gracias por ese momento. Y esas cosas así, hacerla todas las noches. Ese sería el primero. Y veo Cosas que Lau está, específicas del día, no sí, generales, sino no específicas del día. generales. Ahí Vamos de lo tenemos. grande, vamos es a lo pequeñito. Bárbaro. El otro es un ritual sin pantallas. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, un momento. De pronto vamos camino al trabajo o del trabajo a la casa o nos sentamos al desayuno o a la cena y alejamos todo tipo de distracciones, que las pantallas, que el mail, todo eso, y simplemente nos quedamos en presencia y empezamos a observar lo que estamos haciendo, ¿sí? Y este pequeño ritual, con el tiempo, si lo empiezan a practicar, se convierte en un espacio sagrado de conexión, porque ahí está la presencia de ese momento, porque es ese espacio, ya sea caminando, tomándose el café, el té, escribiendo, bueno, la actividad que deseen. Ahí empezamos a integrar el momento presente y empezamos a observar lo que pasa entre lo que estamos experimentando y nosotros. Eh, y el otro ejercicio es fotografiar lo feo bonito. A ver. Hay muchas personas que se dedican
a tomar fotos de cosas que la gente normal o los fotógrafos no toman fotos, ¿sí? Por ejemplo, una grieta en una pared, una taza que se manchó, o un vaso que se rompió, o una flor que está empezando a abrir, o una planta que se está marchitando. Pero pues en este caso no es que necesitemos la cámara o O necesitemos sea, el no es algo teléfono. artístico, porque hay gente que saca Ujú. fotos feas y después les hace efecto. No, eso vos no estás No, pidiendo. no, y tampoco que vamos a ir a tener que buscar la cámara más especial, ni con el teléfono estar tomando fotos, ni subirlas a las redes, ni nada. Es con los ojos. Empezar a mirar esas cosas que podemos pensar que son feas. Salud. Gracias. Esas fotos, esas cositas que decimos, pero qué bonito puede ser una piedra, por ejemplo. Una piedra que íbamos caminando y encontramos una piedra y entonces la cogí y la Pero esa miré. foto, perdón, Pau, esa fotografía la guardamos para nosotros, no es para publicar en ningún lado, es simplemente un registro para nosotros Para y después poder nosotros. observar esa Sí. fotografía. Ok, Porque no es necesario que eso lo compartamos con nadie ni nada, pero porque es importante hacer esto porque le estamos enseñando al ojo, a la visión y le estamos sí. enseñando a la mente que no hay necesidad de buscar cosas inmensas para encontrar belleza, ¿sí? Que tenemos que irnos al parque florecido para ir a tomar fotos. No, que en esas cosas simples hay belleza. Ok, En hay los belleza, en esas cosas en se los puede ver belleza también. pedacitos de esta taza que se venció, ahí hay belleza y es empezar a ver esto y así empezamos a darle como esa práctica al cerebro de entender y guiarla a que hay cosas bellas en lo que mucha gente diría no hay belleza. Bueno, esos serían los tres, y como aquí somos tan generosos, pues tenemos una más, y es como Ah, un una día cuarta. especial, sí. Así Entonces es tomamos un más. día especial, digamos que vamos a tomar un día de la semana cualquiera, que Sí. no hay una celebración, ¿sí? Por ejemplo, el martes. No es el cumpleaños de nadie, no es una celebración especial, no es nada, es simplemente un día especial, y vamos a hacer algo especial ese día. Vamos a pensar que es como nuestro último día en la ciudad o es nuestro último día de la vida que estamos llevando actualmente, ¿sí? O es como el último día de compartir un café porque ya no voy a volver a tomar cafés. ¿Qué haría distinto? ¿Qué pasaría con eso? ¿Sí? Y esto pues me evoca a una práctica budista que se realiza y es como celebrar la última vez. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta es nuestra última vez que nos encontramos? ¿Qué haríamos diferente? Claro. Pero no desde la tristeza, sino desde el agradecimiento. ¿Sí? Si este es el último café que me estoy tomando con mi amiga, si este es el último abrazo que le estoy dando a mi pareja, ¿sí? Cada ¿Qué como haría vivir la vida diferente? como si fuera el último día de tu vida. ¿Qué harías? Y con toda esa intensidad, con todo ese amor, con toda esa garra de alguna manera. Sí, Porque si no te señor. genera melancolía, decir, ay, si tengo que pensar que es la última vez que voy a ver a Sara, ese ser querido, como que te genera una cosa fea, pero no, vivirlo desde el agradecimiento, como bien vos decís. Sí, es Eso es muy vivirlo lindo. desde el agradecimiento, no desde la tristeza. Vamos a conectar con el agradecimiento. Y si de pronto no tengo tiempo y esto es muy difícil para hacerlo, pues entonces ese martes o ese día de la semana voy a vestir la mesa con mis mejores platos, con mis mejores manteles y voy a hacer una cena extraordinaria, especial, hermosísima. Y mi invitado especial voy a ser yo. Muy ¿Sí? bien. Y eso hace que conectemos y podamos sacar lo extraordinario de lo ordinario. Porque a la final la magia no llega en los días extraordinarios. La magia vive en los ordinarios cuando empezamos a mirar estas cosas ordinarias con amor. Qué lindo. Bueno, yo tomé nota, mira, no miento, ¿eh? Acá tomé nota de cada cosa que hiciste y yo lo que propongo, a ver si estás de acuerdo, igual lo vamos a dejar en descripción, estos pasos, esta práctica, que Sí, nuestros oyentes puedan poner en práctica algunos, si quieren todos, por supuesto, algunos de estos ejercicios y que de acá a 15 días, es decir, en el próximo podcast no, sino en el otro,
nos puedan comentar con qué conectaron, cómo les resultó esta práctica. Nosotras también, yo me voy a comprometer a realizar estas prácticas y después, dentro de 15 días, daré cuenta de cómo la experimenté, cómo lo vivencié. Porque justamente es una práctica que nos lleva a la reflexión, al descubrir cosas nuevas, a conectarnos con ese ser interior. Sí, entonces estamos comprometidas para nuestro episodio número 5 y contar cómo nos fue con nuestras prácticas. ¿Listo? Claro, tal cual. Y yo para cerrar te traje, como vos sabés que me encanta conectar con el lenguaje poético, traje un poesía que justamente habla de celebrar lo ordinario. Y vamos a poner una musiquita, así nos ponemos en clima y compartimos este breve poema. Así es. Hoy elegimos celebrar lo ordinario, porque a veces, cuando alguien ya no está, lo que más extraña no son las grandes escenas, sino una charla cualquiera, un café compartido, ese estar juntos sin apuros, que en realidad lo era todo. Celebramos esos gestos simples, porque ahí vive el amor que no se rompe, el que no depende del tiempo ni de la presencia física. En cada encuentro pequeño, en cada pausa, en cada conversación sin prisa, algo de ese lazo vuelve a respirarse. Y entonces entendemos que celebrar lo ordinario también es una forma de recordar, de agradecer y de seguir amando, porque hay amores que trascienden la muerte y se quedan habitando en lo simple. Celebremos lo ordinario. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. A mí me conecto con seres queridos. Estuvo muy lindo, muy lindo, muy lindo. Así que gracias a todos por estar, por conectarse con este espacio que está diseñado desde el amor. No olviden seguirnos, comentarnos, compartirlo con otras personas y nos vemos y los esperamos en el próximo episodio, el próximo viernes. El próximo viernes que vamos a hablar, ya les adelanto brevemente, las canalizaciones. Como una de las formas de conectar con la intuición es a través de las canalizaciones. Vamos a hablar en profundidad de ese tema. Listo, nos vemos. Bye. Esto fue Magia Cotidiana. Dos almas que conversan. Te esperamos el próximo viernes para un nuevo episodio.